haber visto los responsables de esto a la madre ayer, como estuvo acá, tomen cartas en el asunto, la reciben en cámara, le informen cuánto es el juicio, le informen el resultado de la cámara Gesell, le informen quién es su abogado, además, y se estima debería también estar en prisión preventiva el acusado, que es el hijo mayor de ella, a quien obviamente después de lo que pasó ella no reconoce como hijo, y a quien se lo cruzó, una cosa terrible, en la calle cuando caminaba de la mano con su pequeña hija. Así que es una historia realmente terrible que estuvo contándonos ayer acá la mamá de la víctima, que está publicado en Nuevo Día y que esperemos tenga como repercusión que quienes tengan que informarle todos esta información justamente a la mujer lo hagan, si es que ya no lo hicieron en la tarde de ayer. Venga Brian, porque una deportiva importante se generó ayer también, porque Hispano sigue jugando, sigue de gira por la Liga Argentina de Básquet, y en este caso no le fue bien, venía de 5 victorias consecutivas, estaba muy envalentonado el equipo que representa a Santa Cruz en la segunda categoría del básquet argentino después de haber descendido de la Liga Nacional, pero ayer no le fue bien con Lanús, visitó a Granate, Hispano estaba algo agotado ya después de tantos partidos, de tanto viaje, de 3 partidos en 6 días, con noches húmedas y sofocantes, según nos contaban, y perdió, igual no por mucho, 81-73 ante otro de los equipos muy fuertes en la segunda categoría del básquet argentino. Hispano se acerca a lo que es el fin de año también, y después hará parate, como todos, por las fiestas de fin de año, y retomará en esta intención que, a pesar de esta derrota, una en 6 partidos, después fueron todas victorias, en su intención de obtener el ascenso y volver a la Liga Nacional de Básquet. Prepárame los aplausos, Brian, porque también se conoció ayer, o se conocieron los ganadores del Premio Segovia 2022, que es un reconocimiento que se da a nivel municipal en cada aniversario de la ciudad a los medios de Río Gallegos, y Nuevo Día fue el ganador entre los medios digitales. Y en este caso es particularmente por este proyecto audiovisual que encaramos durante casi todo este año, arrancando en enero y terminando fines de julio o agosto ya, en esto que fue Misiones, que tuvo al equipo de Nuevo Día generando esta propuesta, convocando para la misma a Claudio Cacho Álvarez, a quien le mandamos un abrazo enorme por el gran trabajo que hizo, a quien se sumó Cristian González con otro gran trabajo en lo que fue la edición, y armando un equipo con ellos dos que resultó o fue capaz de generar un ciclo de charlas para contar historias de vida con temas de actualidad, que terminó ganando entonces este reconocimiento que da el municipio, entre otros que se van a terminar de efectuar o entregar en el aniversario de la ciudad, ¿no? El jurado del premio, que se llama Don Alberto Raúl Segovia, también premió en gráfica a Martín Muñoz Quesada, del diario La Opinión Austral, en radio al programa Cambalache, que se emite por Tiempo FM, en TV al programa Estudio 9, conducido por Wileno Campo, quien también le mandamos un saludo con la producción de Mariana Aguirre. En medios digitales está Nuevo Día como flamante ganador, y en fotoperiodismo la estatuilla va a quedar en manos de Eric Kaiser, quien presentó una cobertura fotográfica realizada para LM Deportes en lo que fue la Liga de los Barrios y la Liga Sur. También hay un premio Segovia a la trayectoria que se va a entregar a 3 periodistas locales de mucha trayectoria, que son Elio Mayorga, Pedro Hernández y Javier Cebeso, a quienes le mandamos un saludo también enorme. Javier Cebeso se va a sumar a la programación de nuestra radio a partir del año que viene. Después te vamos a contar algunos detalles de eso. Y menciones especiales a un proyecto también denominado Malvinas 40 años, impulsado por el Grupo La Opinión Austral, y un especial de Radio Malvinas que se denominó Malvinas Nos Une, emitido por LU14 Radio Provincia de Santa Cruz. Así que son todos los ganadores de los premios Segovia que se van a entregar
en el acto tradicional que se hace todos los años por el aniversario de la ciudad. El jurado estuvo conformado por Ariel Rosica, en representación de la Escuela de Comunicación Social de la UMPA, el licenciado Leandro Cabezuelo, por el rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, David Godoy, representante de la seccional Santa Cruz del SATSAI, y el periodista Pablo Ortiz, de la Dirección de Comunicación Municipal del municipio. No tuvo representación en este caso el Sindicato de Prensa de Santa Cruz, que tiene elecciones en poco tiempo más. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Esto sucede en Caleta Olivia, donde Agustina Herrera es una madre de un bebé de 6 meses y un niño de 5 años. Se encadenó en el Centro de Asistencia a la Víctima y la Oficina de Asistencia Letrada, OAL, de Caleta Olivia, y pide respuestas. Justamente desde el medio del caletense se acercaron hacia allí, hacia donde la joven inició el reclamo. No consigo respuestas por parte de la oficina y parte de mi abogada sobre mi vehículo y las cosas de mi casa. Lo único que hicieron es callarme, dice Herrera, y señaló que la doctora Chaile la trató muy mal cuando fue y que no son personas calificadas para recibir a una víctima de violencia de género. Respecto del padre de su bebé, dice que le sacó los papeles del auto, el auto mismo y la llave. No me quiso entregar nada y al auto lo pagué con mi plata. Lo compré volcado y lo fuimos restaurando, dijo, que a raíz de una pelea justamente con este muchacho, él le dijo que iba a vender el vehículo y por eso se llevó todos los papeles. Con mi bebé nos quedamos en la calle, yo no quise que venda el auto y empezamos a discutir. Él consume marihuana y cocaína y se vuelve otra persona, dijo esta mujer sobre la violencia física sufrida y justamente la falta de respuestas, que es lo que hicieron que se encadenara allí en la OAL de Caleta Olivia. Su gobernadora anda de gira por el interior, algo que no dijimos, dio una buena nueva desde allí, en realidad no lo dijo ella, pero sí su gestión. Mañana van a cobrar el sueldo los empleados públicos provinciales, entes descentralizados, judiciales, etcétera. Mientras tanto, anda por el interior provincial, estuvo en Truncado y en Las Heras, en localidades vecinas allí. En el caso de Pico Truncado inauguraron una obra de gas junto con el intendente de Maimo, una inversión de 113 millones de pesos. Señalan que incorporará nuevos usuarios, nuevos vecinos a el servicio de gas. Justamente estuvo allí el mandatario municipal en lo que fue la inauguración de esta obra, que obviamente tuvo la presencia de un referente de Enargas. El beneficio para Truncado es que por 25, 30 años, 20 o 25 años en realidad, tal vez un poco más, y de acuerdo al crecimiento poblacional, no debiéramos tener problemas de gas, dijo Maimó, que estuvo también allí Eugenio Quiroga, vicegobernador, y Perincioli, ministro de Economía. También a unos kilómetros en Las Heras inauguraron una planta o una estación reductora de presión de la red de distribución de gas de Las Heras. Justamente no tuvo Carambia, no sé qué hace el intendente, le inauguraron una obra de casi 80 millones de pesos y no estuvo el compañero de Horacio Rodríguez Larreta, en lo que también significa una obra importante, en este caso modificación del sistema de regulación, y hubo varias instalaciones en justamente estas instalaciones a estrenar allí en Las Heras, que formaron parte del periplo por la zona norte de la gobernadora, que ahora sí se confirma, me parece, hay boleta 2023 de Alicia.
La última, llama la atención igual lo fácil que entraron en este caso en Radatili. A una familia le robaron $100.000. $100.000 nada más y nada menos. Un desconocido lo llamó, le dijo, ya saben que su hija tiene que realizarse unos estudios médicos, necesita dinero. Y justamente en Radatili, al sur de Comodoro, un hombre de 81 años declaró que su señora lo llamó por teléfono y le dijo que su hija había llamado al fijo de la casa dando aviso de que iría alguien al domicilio y que debían darle $100.000 para unos estudios médicos que ella tenía que realizarse en Buenos Aires. La mujer, sin pensar, cuando se acercó el sujeto, le entregó el dinero, después llamó a la hija para avisarle que le había dado el dinero al hombre, cuando allí ella le dijo que no necesitaba y que no le había pedido plata y que no había mandado a nadie a buscar plata. Dieron cuenta estas personas mayores, por eso también si tenés algún abuelo o abuela familiar que viva solo y que sepas que puede llegar a estar atento a estas situaciones. Dijeron que este hombre iba con una campera color amarillo, pantalón negro y que era de tez morena, pero aproximadamente de 40 años. $100.000. $100.000, exactamente. Más de 31 millones de pesos lo que le robaron. Es un montón, sin duda. Yo ni siquiera quise hacer la cuenta, pero sí. Hay que tener esa plata. Hay que tener ese dinero, se ve que lo tenían ahí guardado para cualquier eventualidad. Y la abuela lo entregó. Y la inocencia quizá de esta señora hizo que terminaran entregándoselo a un estafador. Ese viejo cuento del tío, ¿no? Que no fue tal cual. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. El problema de precios justos se está sentir en la inflación de noviembre. El secretario de Comercio estimó en menos del 6% y algunas consultoras comienzan a dar cuenta de una significativa desaceleración o baja en el rubro de alimentos y bebidas. No se está notando. Yo te puedo decir que no sé, poco y nada. Los últimos relevamientos de precios, de acuerdo a lo que dice Tanta, empiezan a llevar alivio al índice de inflación de noviembre, con un 5 en adelante, bajando hacia el piso del 6% que no se lograba desde junio. En tal sentido, desde la Fundación Libertad y Progreso dan cuenta que el IPC arrojó en noviembre un índice del 5,9 mensual. De esta manera acumularía un 87% la inflación en los 11 meses del año, lo que sería el acumulado más grande para los primeros 11 meses en el país desde el año 1991. Causará San Juan la querella de Tagliapietra, también recusó a la jueza Marta Yáñez por adelantar opinión. Es el segundo cuestionamiento contra la magistrada por el presunto adelantamiento de opinión en un reportaje concedido en el 5º aniversario del naufragio del Ara San Juan. Otra de las querellas, que representa a familiares de víctimas del submarino Ara San Juan, también recusó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, en la causa en la que se investigan las razones y los porqué del naufragio del submarino Ara San Juan. Según Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los 44 marineros muertos en el colapso del submarino, dicen: habiendo tomado conocimiento de los dichos manifestados por usted ante el medio de la Nación en un reportaje otorgado al periodista Mariano de Bedia, es que vengo con el mayor de los respetos a plantear en legal tiempo y debida forma la recusación de la jueza federal, sostuvo Tagliapietra. Usted adelantó juicio públicamente, nuevamente,
y respetuosamente el martes 15 de noviembre, justamente al cumplirse 5 años del hundimiento del submarino, advirtió el abogado. González Qatar 2022, González Qatar 2022. Scaloni define el equipo. A otro momento se habla, ¿no? El entrenador argentino. Dicen que va al Dibu de 9. Sí, es una de las posibilidades. La formación tendría nuevas variantes con respecto a la historia. Arrancó sin el Dibu de 9, no El Dibu de 9 está complicado, ¿no? No, pero Nunca se sabe. Hay Con Scaloni. novedades. Nahuel Molina, Cristian Romero y Leandro Paredes pelean por volver a la titularidad junto con Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Guido Rodríguez, respectivamente. El 5 y el 4 son las grandes. La gran oruga. Yo me inclinaría con el regreso de Paredes, quizás por cómo es Polonia, ¿no? Sí. Descartando a Guido Rodríguez, ¿no? ¿Lo sacarías a Guido Rodríguez? Sí, Yo creo que lo que va a pasar es que Guido Rodríguez va a jugar de entrada de vuelta como el otro día. puede ser. Un rato y después sale y entra o Enzo o Paredes. Sí, también está descartada la presencia desde el inicio de Enzo Fernández, se habla. Ayer dijo Scaloni que le gusta, dio entrever, dijo que le gusta mucho cómo entra al principio, después. Un buen el cambio. partido iniciado. Puede ser su estrategia, ¿no? Su estratagema para tener en cuenta, ¿no? A la hora de plantear el partido. El cambio del ritmo del partido el otro día fue significativo, cómo cambió el posicionamiento mismo de Argentina, ¿no? Entra fresco, además. Sí, Claro, me parece igual, también hoy es para un revulsivo, estaría. Usted dijo ayer Thiago Almada. Sí. ¿Sí? ¿Le gustaría? A mí me parece que- Dybala podría ser. un rapidito, Después vamos a como le analizar dicen. un Bueno, poco yo tengo la probable. Dale, a ver. Que sería Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Romero, Otamendi y Marcos Acuña. Hasta ahí me parece que no se toca. Hasta ahí, ¿no? Acá empiezan las dudas. Bueno, salvo Rodrigo Paul, Paredes o Fernández y Alexis McAllister, que me parece que se han impuesto a Alexis McAllister. Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Va a jugar hasta a las 16 en el estadio 974 con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final en Qatar 2022. La Argentina, seguramente, yo me acuerdo en el Mundial de Rusia se pedía un adelanto, una confirmación de una hora antes de las formaciones. Sí, pero ahora me parece que no están obligados. No están obligados a dar la De formación. hecho, viste que el otro día le pasó a Yassine Bonou, el arquero de Marruecos, que tuvo que salir antes porque se sintió mal y ni siquiera contó como cambio en la planilla, así que se puede hacer hasta último momento. Bueno, saludos para Juli, para Fer, de parte del amigo Cacho Álvarez. Un abrazo grande, felicitaciones. Yo justo estoy escribiendo ahí mis felicitaciones en el grupo. Un abrazo muy grande, excelente lo que hicieron él, tanto como Cristian González, ¿no? Tremendo. El mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. En el marco internacional vamos a seguir hablando del Mundial, ya que estamos, porque hay ya equipos clasificados, lo dijimos anteriormente, Ecuador se volverá más temprano, parecía que le alcanzaba con el empate ante Senegal, pero rápidamente cometieron una falta muy innecesaria. En 3/4 de cancha el centro llegó y Koulibaly le dio la victoria a Senegal. La clasificación por el grupo A, Países Bajos y Senegal; por el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos, que le alcanzó con muy poquito para ganarle a Irán. Irán tuvo mucha actitud, quiso buscarlo, pero no tuvo la creatividad suficiente. Sí. Me parece que Irán, pecado, los primeros 15-20 minutos
no haberlo buscado a Estados Unidos. Sí, pues Lo buscó Estados Unidos con todo lo buscó Estados Unidos, pero no quiso jugar Irán los primeros 15. No, y después cuando Irán tuvo la potestad de jugar, Estados Unidos estaba bien abroquelado cuidando su resultado. Un buen gol el que convirtió Christian Pulisic, que luego salió lesionado para la victoria. Un golazo el de apertura del marcador de Marcus Rashford para Inglaterra, que clavó un tiro libre. El segundo que hacen en el Mundial. Sí, y después marcó el tercero. El tercero. Sí, porque marcó 2 goles ayer, así que tiene 3 ahora. ¿Del Tottenham, no? ¿O del Arsenal? Marcus Rashford del Manchester United. Manchester United. Sí. Después le dejo una consigna, piensen cuál es el mejor jugador para usted del torneo hasta ahora. Yo ya... ¿Ya lo tiene? Los cruces entonces eran Inglaterra contra Senegal y Países Bajos contra Estados Unidos, los primeros que se definen. Hoy se definirá el de grupo C y grupo D, donde está justamente Argentina, y el grupo que lidera Francia también se cerrará en la jornada de hoy. Así que vamos entrando en etapa de definiciones. Disfruten cada minuto de cada partido porque el Mundial ya empieza a irse. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Que sucedió un 30 de noviembre como hoy, fallecía Oscar Wilde a los 46 años en París, escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, autor de clásicos como La importancia de llamarse Ernesto y El retrato de Dorian Gray. En 1912 nacía Hugo del Carril, quien fuera cantante de tango, actor y cineasta, de hecho el autor de la marcha peronista, como seguramente, claro, sí, alguno del otro lado se le está retorciendo la hiel, pero sí, fue así. Hugo del Carril fue el autor de la marcha peronista. En 1977 el juvenil delantero Diego Maradona, de que ya brillaba en Argentinos Juniors, erraba el primer penal de su carrera en el empate 2-2 con Huracán. Chocolate Baley, el arquero de origen de nacimiento cordobés, le contuvo el disparo a Pelusa desde los 12 pasos y fue el primer penal errado. Creo que ningún futbolista tiene un detalle tan grande de su carrera, ¿no? Como Chocolate Baley, que fue tercer arquero de la selección argentina. En el 78, ¿no? Campeón, exactamente, sí. Y campeón con Huracán en el 74, también, si no me equivoco. Y con Independiente, igual. Mirá vos, supercampeón, En 1979, Pink Floyd publicaba The Wall, su 11º álbum, que se convirtió en una declaración contra la alienación y la guerra. En 1982 se estrenó el film llamado de la misma manera, hecho por Alan Parker, basado en el álbum, y es uno de los clásicos, obviamente, de la historia del rock. Nació el Chapu Nocioni un día como hoy en Galvez, Santa Fe. Formó parte de la generación dorada, ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y también fue jugador de NBA, nada más y nada menos que los Chicago Bulls. ¿Villa Gobernador Galvez? Exactamente. El de Rosario, ¿no? Exactamente. No tenía, pensaba que era del norte de la provincia de Santa Fe, Chapu Nocioni. ¿De Sunchales, dice usted? Sí, esa zona de influencia, Reconquista. Me estoy interiorizando en este momento, que es de Galvez también, de Villa Gobernador Galvez. En 1985, los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, entonces, y José Sarney de Brasil, firmaron en la ciudad de Puerto Iguazú una declaración en favor de la integración económica entre ambos países, sentando la base de la creación del Mercosur, el bloque que ambos países comparten también con Uruguay y Paraguay. Fallecía en 1989 a los 78 años el relator y comentarista Joaquín Serantes, Fioravanti era conocido popularmente aquí en Argentina, quien marcó una era de las transmisiones deportivas en las radios Splendid y El Mundo. También fallecía Paul Walker un día como hoy, conocido como O'Connor. A los 40 años el piloto, modelo también y actor, fallecía en un trágico accidente de automóviles allí en Santa Clarita, California, Estados Unidos.
Es el Día del Teatro también en conmemoración a esta misma fecha en 1783 en la que el virrey español Juan José de Ortiz y Salcedo dispuso la creación del Teatro de la Ranchería, la primer sala teatral de nuestro país. También se celebra el Día del Hincha de San Lorenzo en conmemoración de esta misma fecha en la que en el año 2000 cientos de socios del Cuervo fueron al estadio del nuevo gasómetro para impedir que fuera gerenciado por la empresa suiza International Sport and Leisure, que proponía Fernando Miele, entregando de alguna manera el club, y defendieron la identidad los hinchas de San Lorenzo, que son muy fieles, y son un movimiento cultural importante. Y es el Día Nacional del Mate, así que nosotros después de la pausa vamos a cumplir con ello. ¿Por qué? Porque en 1778 el militar guaraní Andrés Guacurarí, siempre se me confunde. Andresito, exactamente. De hecho hay una yerba hoy por hoy que se llama, que lleva su nombre. Y hay una localidad, Andresito, en Misiones. En Misiones. Ah, en Misiones es. Pensé que en Corrientes. Él consumía esta infusión y fue uno de los caudillos federales de la provincia de Unidad del Río de la Plata. Así que por ello mismo se celebra el Día del Mate. ¿Se va a hacer unos? Me imagino. Ahora voy a preparar. Me hiciste entrar en una duda. Vos sabés que pasé en el verano. Ahora, ¿dónde queda Andresito? Me parece que es corriente, Juli. No quiero meter la pata. Andresito. Comandante Andresito, en la ciudad de Misiones. Está muy bien, está muy bien. El departamento de General Manuel Belgrano. Bien, bien, está bien ubicado. Tendremos que ir a conocer a Andresito para hacer un homenaje al mate. Pasé por Santo Pi, por Apóstoles, donde están los pequeños yerbateros. Sí. Apóstoles, donde está el autódromo, saliendo de Posadas para arriba. Las Marías, eso es Tarahui, ¿no? Eso es corriente. Ahí va. Eso es corriente. Cerca de los esteros Liberá, ¿no? Claro, creo que sí. Ahí va. Eso no lo conozco. 937, escribinos al 1551 60 51. ¿Quién es tu jugador favorito del Mundial? Para mí no sé, pero es pieza fundamental en todos los triunfos de su selección. Y me cuesta decirlo, Harry Kane. Mira vos, bien, bien elegido. ¿Para vos, Fer? También me gusta, y de hecho aporta mucho. Me gusta, y de hecho Inglaterra ayer sacó chapa, digamos. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a estar ahí hasta el final. Ahí. Sí, tiene mucha juventud, Mucha juventud. Durísimo. Inglaterra y España se presentan muy rápido. Bastante difícil. Otra velocidad. Está de Francia igual. Sí, yo elijo a Cody Gakpo, el delantero holandés, que marcó 3 goles hasta ahora, es el goleador de Holanda y viene muy bien. Mirá. Aunque me gusta mucho también Tchouaméni, el medio centro de Francia, me voy a quedar con Cody Gakpo porque es goleador. ¿Brian? Díganos, ¿Brian lo tiene? Hay muchos, Él dice que Lionel Messi. Él dice que Lionel Messi está bien. Ojalá que hoy confirme. Ojalá. Escríbanos 1551 60 51. Estás en el 100.9 del diálogo y se va una picada, para 2 personas se van las cervezas de Eterna y una pelota, también fletamos. Así que no duerman, escríbanos. Es hoy. Es hoy el día en el que se define todo. La tensión de México se disipó, pero sin embargo estamos ante un partido importante y lo vas a vivir, lo vas a ir viviendo en el 100.9. Es el cumpleaños de Billy Idol, cumple 67 años, hoy lo escuchamos.
Walk the wall, you say, 1,000 miles with you. I dried your tears on pain, a million times to you. I sell my soul for you. More money to burn for you. You are me.